Creo que Juan Luis Guerra ganó un Grammy, ¿sí? Con sus álbumes cristianos, y Daddy Yankee también, con la canción Bonita, bonita, bonita es, bonita la vida es. Amén, porque en Dios siempre, como decíamos hoy, hay nuevas oportunidades, siempre hay posibilidades de volver a empezar. José Alberto también. Y José Alberto también. Pero agradecidos a Dios, sé que Juan Luis Guerra le dio la gloria primeramente a Cristo, ¿verdad? A Jesús, que es el que le dio el talento para poder cantar y componer. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Crónicas. A pesar de la alerta amarilla, aquí estamos. Amén. Como soldados de Jesucristo, peleando la buena batalla de la fe. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, habla acerca de algo que pide el rey Salomón. Y es un gran ejemplo para cada una de nuestras vidas de cómo, cuando tenemos la oportunidad de hablar con Dios, poder pedir también conforme a la voluntad de Dios y poder pedir siempre aquello que nos va a favorecer, ¿verdad? En el Señor. Creo que en Santiago dice, ustedes piden y piden mal. Entonces tenemos que saber cómo pedir bien, ¿verdad? Si hay una forma de pedir que es una forma que no recibe, porque pide mal, entonces mucha gente yo sé que se frustra por eso, porque si hay tanto que oro y tanto que pedí, pero quizás estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios, estás pidiendo fuera del propósito, estás pidiendo algo que Dios sabe que más adelante te va a perjudicar y no beneficiar. Entonces tenemos que empezar por el principio, cómo el hijo de Dios, la hija de Dios tiene que hablar con Dios y pedir algo, ¿no? Y el rey Salomón, el rey más sabio de todos los tiempos, nos deja un gran ejemplo. Y era un muchacho muy joven en ese momento, Salomón, muy jovencito. Y dice en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas, versículo 7, dice, vamos a leerlo del capítulo 7, dice, del versículo 7, perdón. Y aquella noche, ¿sí? Después de que Salomón, hijo de David, hizo un holocausto en sacrificio a Dios y todas esas cosas, dice el versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Amén y amén. Gloria a Dios. Salomón hizo una ofrenda extraordinaria, ¿no? Me encantó hoy el ímpetu de nuestra hermana Esther. Te amo. Salomón hizo una ofrenda extraordinaria que llamó la atención de Dios. ¿Sí?
Porque muchas veces cuando hacemos una ofrenda extraordinaria, a veces hay cosas, esas cosas llaman la atención de Dios, porque Dios dice, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué algo necesita? Seguramente algo me va a pedir o algo sucedió acá. Ahora, sucede que esa ofrenda extraordinaria que hace Salomón, siendo muy jovencito, para agradar a Dios, ¿sí? Dice que llama la atención de Dios y Dios se le presenta esa noche. Salomón se dispone a ir a descansar, a dormir, y Dios se presenta en su habitación esa noche. La presencia de Dios visita a Salomón. Y dice que Dios le dice, pídeme lo que quieras. A ver, preguntale a tu hermana, a tu hermano, si Dios te visitara esta noche, en la madrugada, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Por dónde empezás? ¿Por las añadiduras? ¿Por las cosas espirituales? ¿Por dónde empezás? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu carencia? Porque las visitaciones de Dios no se dan por casualidad y hay que aprovecharlas. La palabra de Dios también nos enseña que muchos no supieron darse cuenta del tiempo de la visitación. Y por eso perdieron oportunidades y perdieron bendiciones. Porque hay un tiempo sobre nuestras vidas y en algunas que otras ocasiones está el tiempo de la visitación. El Señor nos visita. ¿Sí? Entonces dice que el Señor se le presentó a Salomón. ¿Y qué pidió Salomón? Que yo creo que deberían pedir los gobernantes en Uruguay y en el mundo entero. Le pidió sabiduría para gobernar. Sabiduría para gobernar. ¿Y por qué? Sabiduría y ciencia, ¿no? Yo pediría más sabiduría, ciencia, conocimiento. Pero sabiduría y ciencia para gobernar, ¿sí? Salomón pidió eso para gobernar el pueblo, ¿sí? Porque hay que saber tomar buenas decisiones a favor del pueblo, ¿sí? Pero también nosotros, cada día de nuestra vida, también necesitamos sabiduría. También estamos cada día tomando decisiones. Y las decisiones que tomamos hoy, nos van a afectar mañana, ¿sí? Y van a afectar nuestro futuro. Nos afectan hoy y nos afectan el futuro. Entonces tenemos que, en Dios, poder adquirir esa sabiduría del reino de Dios, no la sabiduría terrenal y diabólica que habla el apóstol Santiago, que gobierna este mundo, sino la sabiduría de Dios para poder gobernar nuestras vidas, para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida, para poder saber resolver conflictos y problemas, para poder seguir hacia adelante, aleluya, y siempre amparándonos bajo la voluntad de Dios. Amén. Siempre amparándonos bajo la voluntad de Dios. Salomón pidió sabiduría y ciencia. Y aunque él podría haber pedido otras cosas, parece que esta resolución del corazón de Salomón dice que parece que impactó a Dios. Si nosotros fuéramos a desmenuzar el versículo 11, Dios hace una lista de cosas, creyendo que están dentro de las posibilidades que un ser humano puede pedirle a Dios. Algunos pueden pedirle una larga vida, muchos años de vida, quieren ver a los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, porque Dios le dice, no me pediste tampoco, largura de días. Otros van, que creo que es a la que la mayoría iría, a pedirle riquezas. Riquezas, bienes materiales. Todas estas cosas, los bienes, las riquezas, el dinero que va y viene, el dinero es un vehículo, es un vehículo para hacer cosas, lo necesitamos, pero es un mal señor. Entonces, Salomón no pidió absolutamente nada de esto. Cuando una persona va directamente, muchas veces, ¿sí?,
dejando el reino de Dios de lado y viene a Dios solamente pidiendo estas cosas, y bueno, muchas veces quizás va a estar un poco difícil la otorgación de algunas cosas, que se le otorgue algunas cosas. De a poquito se le va a ir otorgando. Pero esta actitud del corazón de Salomón, ¿sí? Era algo que estaba innato en él. Cuando él sube en lugar de su padre a gobernar y aprovecha la visitación de Dios, él pide sabiduría y ciencia. ¿Cuántos hombres y mujeres sabias hay en este lugar? La penita ahí, levantamos la mano. Dice que la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba, la destruye. ¿Sí o no? Lo dice el proverbio. Y podríamos hablar mucho de la sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Amén. Entonces, ahí comienza parte de la sabiduría. Pero la sabiduría es en sí uno de los 7 espíritus del Señor, que es maravilloso. Otro día podríamos hablar, que dice la sabiduría edificó su casa y labró las 7 columnas, y podríamos hablar de los 7 pilares de la sabiduría. Pero el tema es que ese pedido de Dios, ese pedido de Salomón a Dios fue lo que tocó el corazón de Dios. Hermano, cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo y ponemos como prioridad a Dios y las cosas de Dios y las cosas espirituales de Dios, todas las demás cosas que vienen con ellas, ¿sí? La provisión, la salud, quizás la restauración familiar, quizás que se abran puertas laborales, todo eso va a venir añadido, por cuanto buscamos, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidos. Pero muchos andan atrás, ¿sí? Cambiando las prioridades, andan buscando las añadiduras, y ya por las añadiduras no busco a Dios, ya por las añadiduras no me congrego, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, porque tengo problemas con fulano, con sultano, porque no tengo trabajo, porque me falta el dinero, porque... Entonces, es muy difícil que esa sea una vida con sabiduría. Una vez hablábamos con alguien y me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre un anciano, ¿sí? Y voy a decir esa palabra, pero acá que no se ofenda a nadie. Prométame que nadie se va a ofender. ¿Saben cuál es la diferencia entre un anciano y un viejo? O podríamos decir una anciana y una vieja. ¿Cuál es la diferencia? Que el viejo o la vieja acumuló años, pero el anciano y la anciana acumuló sabiduría. Porque aprendió a vivir sus años y su tiempo con sabiduría. Moisés decía en el Salmo 90, que es el único salmo que se le atribuye a Moisés, dice, ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. No menosprecie la sabiduría. Proverbios dice que la sabiduría ama a los que la aman, y que la hallan los que temprano la buscan, no los que se levantan a las 12 del mediodía. Y temprano puede ser las 3 de la madrugada, las 4 de la madrugada, antes de las tomar 5, una decisión importante. Las 6. Pero ella ama, a ver, te quiero que le digas mirando los ojos a tu hermano, la sabiduría ama a quien le ama, y la halla el que la busca. La sabiduría no tiene obligación de amarnos. La sabiduría no tiene obligación de amarnos si nosotros la vivimos menospreciando y rechazando. Si nosotros no... Ese amor no es recíproco. Ese amor es condicionado. El amor de la sabiduría, que es uno de los 7 espíritus del Señor, ama si le aman. Y la hallan, la encuentran aquellos que la buscan. Por eso a Dios le llamó tanto la atención que este hombre tan joven, recién asumiendo como rey, le pidiera, pudiéndole pedir todo a todas las naciones, pudiéndole pedir lo que fuera, le pide a Dios sabiduría y ciencia para gobernar,
para no gobernar al antojo de uno, sino gobernar con justo juicio. Gobernar, ¿sí?, con equidad, con entendimiento, con misericordia, con capacidad. Porque si hubo un hombre que tuvo capacidad de negociación, si hubo un hombre en la tierra que dice que viajaban desde cualquier rincón del mundo, como la reina del Saba, para poder hablar con él, ese fue Salomón. Porque dice que no había en el mundo un hombre más sabio, y más sabio, más entendido, más inteligente, con más conocimiento que el rey Salomón. Y todo partió de esa noche, de una noche de encuentro con Dios, de una noche de la visitación de Dios. Todo partió a través de un pedido del corazón, de un pedido que no fue egoísta, de un pedido que no fue mezquino, de un pedido que fue generoso, porque no pidió nada para él, sino que pidió todo para los demás. Amén. Gloria a Dios. Y ese espíritu es lo que ama a Dios. Ese espíritu es lo que le encanta a Dios. El saber que nosotros dependemos de Dios y Dios nos va a mantener, pero que seamos generosos, tengamos empatía y podamos pedir por la necesidad de otros, para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros. Y eso fue algo que dice que cambió, aleluya, digamos, el rumbo tan exitoso de este reinado de Salomón. Yo sé que muchos después terminan diciendo de los últimos días de Salomón, hermano, pero Dios no desperdicia lo que Él da en nadie. Amén, el que comenzó la buena obra, la culmina. Y yo sé que Salomón está en la gloria de Dios. Está reinando, aleluya, está durmiendo y está en paz con el Señor. Pero yo te pregunto en esta tarde, ¿no? Sabiendo que si no tenés sabiduría, las decisiones que tomás hoy van a afectar tu presente y tu futuro, ¿qué le pedirías a Dios? Porque hay que saber gobernar, hay que pedir sabiduría para gobernar nuestras vidas, para gobernar nuestra familia. Mire, para ser madre hay que tener sabiduría. Para ser esposo o esposa hay que tener sabiduría. Para ser jefe o jefa de hogar hay que tener sabiduría. ¿Sí? Sí. Para administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos, hay que ser buen administrador de los recursos que Dios nos da. Entonces hay que tener ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Porque si no, si usted no tiene sabiduría, ¿sí?, de Dios para tomar decisiones y poder administrar lo que Dios le da, ¿quién va a aparecer a tomar lo que no le corresponde en su vida? ¿Quién va a ser como vio un bolsillo cuando está roto? ¿Sí? Que usted pone las monedas y de golpe ¿Quién va a tomar lugar? Y va a arruinar sus finanzas, va a arruinar su salud, va a arruinar su presente y su futuro. ¿Quién va a tomar lugar? Si usted no obra y no decide las cosas con sabiduría. Los de carne y sangre usados por el otro. Por el enemigo de nuestras almas. Y usted después piensa, ay no, pero a mí no me alcanza, pero a mí no me esto y a mí no me aquello. Hermano, Dios te da las cosas para que tú seas un hombre y una mujer sabia y entendido y puedas saber ministrar lo que Dios te da. En todas las áreas. En todas las áreas. Por eso yo, en esta tarde, creo que este conocimiento profundo de este pedido del rey Salomón es un pedido, ¿sí?, que nos conviene hacer a todos. Nos conviene hacer a todos. Todos deberíamos hacerlo. Pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para gobernar mi hogar. Dame sabiduría para administrar los recursos. Dame sabiduría para terminar mis días siendo una mujer o un hombre sabia o sabio, anciano o anciana.
no lo otro que le dije hoy. Porque es sumamente importante. Y cuando Dios escuchó esto, el versículo 12 dice, sabiduría y ciencia, le dijo Dios, te son dadas. ¿Sí? Le dio lo que le pidió. Le dio lo que le pidió. Le pidió lo espiritual primero. Pero por cuanto le pidió lo espiritual primero, Dios dijo, me agradó tanto tu pedido que voy a hacer algo más, Salomón. Y dice, y también te daré, dijo Dios. Pero ahí eso ya no lo pidió Salomón, eso lo decidió Dios. Eso lo decide Dios. Hay cosas que nosotros pedimos y hay otras que las va a añadir y decidir Él. Dice, por cuanto me pediste esto, también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y yo le creo a la palabra de Dios hoy. Yo creo que en todos los reyes que hubieron sobre la tierra, la dinastía de los reyes, en cualquier nación, nunca nadie obtuvo la fama, la riqueza, la popularidad, la sabiduría, la inteligencia, ¿sí?, el poder para gobernar como lo tuvo el rey Salomón. Porque acá dice que no iba a haber nadie, ni antes de Salomón, ni después de Salomón. Solo Salomón. Y hasta Cristo mismo, en sus 3 años de ministerio terrenal, nombró a Salomón y habló de la sabiduría de Salomón y habló de la reina del Saba, que se fue de los confines de la tierra a poder charlar un rato con el rey Salomón. Yo no sé con quién querés charlar hoy, pero que quien te mueva, ¿sí?, sea alguien, ¿sí?, que tenga la sabiduría del reino de Dios. Que tenga la sabiduría del reino. Amén. Que pueda Dios otorgarte sabiduría, una conducta prudente en este tiempo, en estos tiempos que son difíciles, tiempos complicados, pero que podamos tener prudencia, que podamos tener conocimiento, que podamos ser avisados por Dios de muchas cosas. Mire, aquel que ama a Dios y tiene a Dios en su vida, hay muchas promesas de Dios. Y siempre puede estar tranquilo y confiado y seguro que no va a pasar nada nunca sin que Dios le avise antes. ¿Sí? Hay una promesa que Dios le hizo a David, que yo siempre la hice propia mía, porque el Señor un día me habló en ella, que dice, dice la palabra, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Y yo me la apropié para mí. No me sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad me quebrantará. Y dice, sino que quebrantaré yo, dice Dios, delante de Él a todos sus enemigos. Pero eso es cuando la palabra se hace carne de nuestra carne. ¿Sí? Y las veces que uno ha estado en apuros, las veces que uno ha estado en aprieto, y le he pedido a Dios, ¿sí?, con clamor, con lágrimas en los ojos, ¿cuántas veces Dios otorgó la petición que le hicimos? Nomás le puedo recordar a mi hermano cuando los médicos lo desahuciaron. Le pedí a Dios una nueva oportunidad de vida para Cristian. Y han pasado 18 años más, no, 22 años. 22 años de aquel momento. Cuando la ciencia decía no, Dios dijo sí. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pero tenemos que pedir con sabiduría. Amén. Y veo en este tiempo que cuando nosotros nos acoplamos a la voluntad de Dios y pedimos las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque todo lo que tiene que ver con la vida, con la piedad, ¿sí?, con las buenas cosas, son cosas que vienen de Dios, ¿sí?, peticiones benignas, peticiones generosas, ¿sí?, todas esas cosas, todo lo que tiene que ver con la misericordia, con el amor, con la paz, todas esas cosas tienen que ver con parte de la voluntad, del propósito de Dios. Y lo que me he dado cuenta en este tiempo, en estos tiempos que van, ya el mes que viene ya estamos de vuelta en Navidad, Dios mío, se nos fue el 2024 volando,
Pero me he dado cuenta que así como los meses van volando, las semanas van volando, los días van volando, me doy cuenta que cuando el pueblo de Dios, ¿sí?, se une en oración y pide a Dios por algo, y ese algo está conforme a la voluntad de Dios, la respuesta viene enseguida. La respuesta es inmediata. Ayer acudí al monte de intercesión, yo había orado, pero acudí al monte de intercesión, usted sabe, por un problema que había en una de las mutualistas aquí en Uruguay, de delincuencia, que los delincuentes que entraron a esa mutualista. Mi hija trabaja ahí, me avisa, ¿sí? Ellos no podían salir del lugar donde ella había sucedido unos minutos antes que ella entrara. Y cuando ella llegó a la mutualista, la policía y todo, la agarraron y la llevaron a un lugar de refugio. Porque supuestamente, habían baleado una funcionaria de ahí para robarla en el cajero. Después había otra persona armada en el primer piso, la gente gritando. Y cuando ella me avisa, me oré, pero como madre, uno por dentro tiene que saber administrar los nervios, ¿no? Pues si no me podía dar algo. Y dije, le voy a avisar al monte de intercesión, y enseguida se empezaron a reportar, y a los pocos minutos me manda un mensaje mi hija y me dice, ya podemos volver a trabajar tranquilos, ya neutralizaron a las personas que estaban ocasionando ese conflicto. A veces sabe que porque hay un hijo de Dios en un lugar, a veces no se arma más tragedia y más desastres. ¿Sabe que a veces porque está su presencia, usted traslada la presencia de Dios, muchas veces muchos delitos son evitados? Yo podría contar, pero fuera de cámara puedo contar. Las veces que a veces he estado en comercios, en negocios, y hay situaciones raras, sospechosas, que creo que desisten en ese momento y se van. Porque está la presencia de Dios en uno. Pero para que esté la presencia, hay que pedirle a Dios todos los días cosas que pertenecen, ¿sí?, al mundo del espíritu, pero que nos benefician en el mundo natural, como es la sabiduría y la ciencia y el conocimiento. Así que pongámonos de pie en esta tarde y piense que usted está ahí, como estuvo Salomón, y Dios está visitándolo en esta tarde. Y Él está preguntando en esta tarde, pídeme qué es lo que quieres que haga. Pídeme qué es lo que quieres que te dé. Sabiendo que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios otorga mucho más de lo que hemos pedido.